Hola, hola, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, mis distinguidos amigos, espero que se encuentren muy bien. Aquí estamos de nueva cuenta en la página de la Igualteca de Guerrero. Saludos a todos mis amigos, espero que se encuentren todos muy bien. Su amigo Carlos Marx Barbosa Guzmán, su abogado de confianza. En esta ocasión les voy a compartir un tema interesante referente a esta reforma laboral que hubo sobre la situación de las outsourcing. Este tema, aun cuando ya tiene muchísimos años, es una cuestión que estamos hablando sobre lo que es la subcontratación. ¿A qué se refiere esta situación, este esquema de la subcontratación? Bien, pues se trata de que aquí la relación que exista laboral en una empresa y una otra empresa que se dedique precisamente a tener o realizar un tipo de trabajo especializado es la que lleve a cabo precisamente esta tarea de que la empresa que no se dedica de manera esencial a cierta actividad, pues ella sea la que lo realice ahora, la que es contratada. Entonces aquí es un tema de la subcontratación laboral. Bien, el tema o el ejemplo más clásico que podemos aquí decir es cuando ocurre con la situación del servicio de limpieza o vigilancia, que es algo lo que vemos más común y que aquí llevan este tipo de contratación de esa manera. Es decir, suponiendo una empresa de autoservicio podría ser, dice, bueno, yo solamente me dedico a lo que es la compra, la venta de insumos, de línea blanca, ropa, comida, alimentos, en fin. Yo no me dedico a lo que es la seguridad, en fin. Entonces, bajo ese pretexto, es que dicen, bueno, ¿saben qué? Lo que voy a realizar ahora es subcontratar a una empresa que se dedique de manera especializada a atender este tipo de asuntos. Entonces aquí ya estamos hablando de, de que van a buscar a una negociación que lleve este tipo de contratos o tenga este tipo de gente que se dedique a prestar este tipo de servicios. Así que por eso empezaron a manejar este tipo de contrataciones, porque la empresa que necesita de esto solamente recurre a dos, tres, por ejemplo, vigilantes. Entonces, bajo ese esquema es que no se dedica, no tiene ese tipo de actividad preponderante en su objeto social y por ese motivo dice, bueno, voy a contratar a esta otra empresa que es especializada en estas cosas. Y así es como se lleva a cabo esta subcontratación. El problema fue, este esquema no es nuevo, ya existía antes del 2012, sin embargo, se le dieron mayores facilidades una vez que Calderón crea o impulsa más bien y hace una reforma a lo que es la Ley Federal del Trabajo, impulsándolo para que ahora haya mayor dinamismo, supuestamente mayor creación de empleo a través de estas empresas subcontratadoras de servicio y que por lo tanto ahora fueron más difundidos este nombre del outsourcing. El problema es que como se le dieron beneficios fiscales también, empezaron a cometer abusos en contra de los trabajadores. Y ahora, a las personas ya no se les estaba considerando ahora parte como si fueran trabajadores en sí. ¿Por qué? Porque la empresa contratante, si es una de autoservicio, pedía a una outsourcing dos, tres, cuatro personas para que realizaran un tipo de actividad específica, se supone que especializada en cierto ramo. Bueno, firmaban entre ellos un contrato de prestación de servicios profesionales, es lo que firman. Y mandaban a las personas a hacer este trabajo. Entonces, ¿qué estaba haciendo objeto este tipo de relación con la persona que desempeñaba el servicio? ¿Qué está siendo objeto más bien? Porque sigue vigente todavía. Pues estaba siendo objeto de comercio.
Y esto atenta contra el artículo 3 de la Ley Federal del Trabajo, que señala que la relación laboral no debe ser objeto de actos de comercio. Pero aquí se fue rompiendo esto, amparados con la reforma que Calderón le dejó a Peña Nieto, y por eso desde 2012 empezó a proliferar ese tipo de figuras de outsourcing. Fíjense, en el año 2004 aún había estas empresas outsourcing, eran 1 millón de empresas, y ya en el 2019 ya superaba los 5 millones de empresas outsourcing, pero porque le empezaron a manejar una situación de disfrazar por los beneficios fiscales y lo que se podía realizar, como hacer deducciones de impuestos, IVAs, traslaciones, en fin. Entonces proliferó esta situación y fue incurriendo este tipo de empresas inclusive en fraudes al fisco. ¿Por qué? Porque pactaban un costo, empresa y outsourcing, pero al trabajador del outsourcing le cubría solamente el salario mínimo. ¿Y qué pasaba si le pagaban o le cubrían un salario mínimo? Pues ante la situación de la crisis, al trabajador era merecedor de que se le cubriera un crédito al salario, un monto de dinero específico para que le alcanzara. Entonces, al trabajador, sin que él haya dado ese consentimiento, se le hacía incurrir en un delito fiscal, pero provocado por una ley que dejó Calderón, y que al final la ejecutaban empresa y el outsourcing. Esa fue una manera de cómo estar explotando a un trabajador. Y además de que bajo este esquema de figura de outsourcing, ¿qué es lo que sucede? Pues varios negocios que realizan este tipo de actividad, lo que realizan es empezar a causarle daños, como es no reconocerle ciertas prestaciones económicas. Inclusive varias, no pagar aguinaldo, tampoco proveerles de las vacaciones. Como hay algunas que les hacen firmar cada mes, cada 3 meses, cada 6 meses un contrato nuevo de trabajo, pues desaparecen lo que es la antigüedad, y con esto obviamente cuando se quiera manejar una liquidación, pues prefieren hacer a un lado esta situación de reconocimiento de derechos laborales. Y además de que obviamente muchas de estas empresas outsourcing pues tampoco daban de alta a sus trabajadores en el Seguro Social, y tampoco les hacían permisibles que tuvieran muchos daños en contra del trabajador provocados por esta reforma laboral. ¿Sí? Y algo terrible, porque no es justo, no es correcto que se abuse así de un ser humano. Esto fue destruyendo lo que es la dignidad en el trabajo. Entonces, ante esta situación, claro que hubo movilizaciones, hubo ciertas inconformidades, y llegó hasta la voz del presidente de la República. Y bueno, sucede que se dio una situación de que descubrieron a través de una inspección que realizaron por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, porque hubo datos interesantes. Fíjense hasta dónde llega el ridículo. Tenemos el BBVA, Bancomer, porque sucede que ahí, pues nada más estaba registrado como único trabajador a su director general, pero mientras tanto todo el demás personal, cajeros, ejecutivos, en fin, todo sucede que están bajo son subcontratados bajo el esquema del outsourcing. Entonces es una terrible violación de derechos humanos y derechos laborales. Así que por lo tanto, esta reforma trae ese beneficio al menos para ellos, para esos trabajadores, para que ahora se van a manejar muchas reglas. El recibo de pago de nómina del trabajador, para de esta manera garantizar que efectivamente sí es una empresa real, porque muchos crearon empresas fantasmas. ¿Para qué? Para hacer
elusiones y otros, de manera muy descarada, empezaron a hacer evasiones fiscales. Así que por lo tanto, cuando se crea esta situación de esta figura, de esta naturaleza, pues obviamente hicieron millonarios a muchísimas personas. Y las pérdidas fiscales, obviamente, ¿qué pasaba? Pues se las mandaban a nosotros ciudadanos para que lo pagáramos a través de impuestos, y mientras que los ricos pues se hacían más ricos. Entonces, ahora, como trabajador, vas a tener una mayor garantía de lo siguiente. Una, sucede que ya en este mes deben comenzar a hacer sus regularizaciones todas las empresas que se dediquen al servicio de la subcontratación, lo que es el outsourcing, ¿ok? Entonces, obviamente van a hacer su formalidad del objeto social de la negociación y van a tener que llevar sus papeles a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Así que están apurados porque tienen este mes para hacerlo. Y el siguiente son los lineamientos que va a dar la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que ahora sí todas las demás empresas queden ajustados para la situación de que se regularice a su personal de la outsourcing, ¿sí? Así que por lo tanto, si hay algunas empresas que tienen como 3, 4 outsourcing contratadas para simular una situación que supuestamente no son trabajadores, bueno, ahora van a tener que hacer sus arreglos correspondientes. Así que tú vas a saber si estás trabajando en una outsourcing buena o una outsourcing mala, y eso es importante para que lo sepas, para que le informes de esta situación a tus familiares, a tus amigos, y vean, a ver, tu empresa ya te está timbrando, ya te está dando lo que es tus recibos fiscales. Si es así, punto bueno. Esta empresa a la que trabajas, ya ahora sí ya se regularizó y te dio de alta en el Seguro Social. Si es así, punto bueno. Y la otra, esa empresa, ese negocio, outsourcing, ya te da tus CFDI, tus pagos, donde aparece que ya estás aportando para el Infonavit. Si es así, perfecto, ya se está regularizando o ya comenzó a regularizarse, porque si no, lo van a multar. Y hay unas multas que ascienden a más de 300,000 pesos, y eso es bueno. ¿Por qué? Porque estaban abusando del trabajador. Así que en esa parte tienes buenas noticias, tu trabajador o tu amigo, tu familiar que está trabajando en un tipo de empresa así. Bueno, dale las buenas noticias, que esa es la parte buena en el aspecto a que va a entrar a la formalidad su fuente de trabajo, y pues obviamente él va a ser objeto de unos beneficios, al menos en ese aspecto de la cual te estoy diciendo. ¿Por qué? Porque hay algunas empresas que todavía van a querer seguir incurriendo en la elusión fiscal. Muy bien. Ahora, otra de las cuestiones que va a ayudar precisamente esta reforma de la Ley Federal del Trabajo para los trabajadores es que va con esto a estar reconociéndose a un solo patrón. Así es, esa es la parte buena, porque sucede que hay algunos que supuestamente están subcontratados, y a la vez hay otra empresa que los subcontrató, y tratan de esta manera desaparecer esta relación laboral. Entonces, ahora las empresas que estén de esta manera, bajo este tipo de esquemas, así simulando algo mercantil, ahora se les va a obligar a que precisamente regularicen esa situación y que reconozcan a los trabajadores. Así que si hay una situación donde sí son sus trabajadores de la empresa, reciben órdenes y les pagan ese salario respectivo, pero bajo la simulación del outsourcing, bien, se le va a dar 3 meses para que puedan reconocer a esos trabajadores bajo la cualidad o la calidad de la figura jurídica de la sustitución patronal. Así es. Entonces es algo muy bueno porque va a formalizar la relación laboral que de manera tendenciosa, dolosa, habían venido manejando desde el 2012 hasta la fecha. Bien, pues ahora se va a acabar con este tipo de simulaciones, y el trabajador va a recibir ahora
se espera que reciba un mayor beneficio. Hay un punto que se considera que tal vez sea en contra, pero para quienes nunca han recibido una prestación, va a ser algo bueno. Miren, la situación de la cual es criticable de la reforma es la cosa de los PTU, que se denomina así de esa manera, pero que se llama reparto de utilidades. Pues bien, sucede que aquí hay muchas empresas que, a pesar de que existe una fórmula debidamente especificada en la Ley Federal del Trabajo de cómo te deben de pagar tu reparto de utilidades, así es, si la empresa llegara a reportar utilidades, un ejemplo, reporta utilidades de 100,000 pesos, en la Ley Federal del Trabajo dice que el 10% de esa cantidad debe ser repartido entre sus trabajadores. Así es, por si no lo sabías, ya lo sabes. Entonces, ¿cómo debe suceder esto? Pues ese 10% que se debe ¿cómo se llama? Hacer trasladado como prestaciones a los trabajadores, es a través de una fórmula que viene donde si la utilidad fue 100,000 pesos, repito, el 10% implicaría ser 10,000 pesos, y esos 10,000 pesos se va a dividir en dos partes para llevarse a cabo lo que es la repartición. Una, el 50% de esos 10,000 se debe repartir en partes iguales a todos los trabajadores, conforme a su antigüedad, ¿ok? Y el resto, 50%, va a ser conforme al monto de su salario y días trabajados en el año, por aquellos de los que recién también ingresaron. Así que, por lo tanto, bajo esas fórmulas que el contador de la empresa o bien el contador del sindicato ya debe tener este dominio, es como se lleva a cabo esa repartición de esos 10,000 pesos para los trabajadores. Y así es como existe esa fórmula para el PTU o reparto de utilidades, que debe precisamente cubrirse en este mes de mayo, a más tardar como una prórroga. Entonces seguramente en junio te lo deben de estar pagando, ¿ok? Así que, por lo tanto, de la reforma que se manejó en la Ley Federal del Trabajo, tenemos que lo mínimo, no sé por qué le manejaron más bien máximo, están estableciendo así de que como reparto de utilidades debe ser el equivalente a 3 meses de salario. Es el punto, es algo terrible, algo grave de que hayan manejado como máximo y no bajo la palabra de mínimo, porque mínimo debería de ser ese el pago que deberían darte, porque si la empresa produjo muchísima utilidad, fue gracias al esfuerzo, al trabajo, a la mano de obra de sus obreros, de sus trabajadores. Así que, por lo tanto, no es que le vayan a quitar algo a la empresa, sino que se refiere que un 10% de esa gran utilidad que obtuvo de mucho dinero de más la empresa, ya una vez descontados sus gastos de operación, de mantenimiento, todas esas cuestiones. O sea, libres le quedan 100,000, de ahí es donde se agarra el 10%. Así que él se queda con 90%, patrón, y solamente un diezmo, un 10%, es para que se reparta a sus trabajadores que le generaron esa riqueza. Pero con esta Ley Federal del Trabajo, ahora se está manejando que después de esa fórmula, si no se pudiera cuantificar de esa manera, se recurrirá a la fórmula de los 3 meses de salario. No le cae mal al trabajador, pero para los que en algunos estados de la República y para los que algunas empresas sí pagan, sí van a resentir esta reforma laboral. Ese es el punto malo solamente que podríamos mencionar, pero por cuanto hace a lo demás, a que ya no se vayan a encontrar en un estado de incertidumbre, eso es algo bueno, esa es la parte favorable, porque todas las outsourcing ahorita están desatadas completamente, no hay un registro, no hay un control, pero a partir de esta reforma van a tener, si quieren funcionar, van a tener que irse a registrar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y
la empresa contratante tiene la obligación por ley, por estas reformas a la ley del trabajo, de que le facilite este tipo de documentos, entre ellos que tiene el registro, papelitos, registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Si en un momento determinado una empresa quiere contratar a un outsourcing que es de su amigo para seguir cometiendo defraudación fiscal y que no tenga ese registro de la Secretaría del Trabajo, al venir un inspector del trabajo o de la Secretaría y hacer la verificación, inclusive el mismo SAT, y se le están dando facultades al Seguro Social de ir a hacer la verificación, la inspección, y si detectan esas cuestiones, ojo, multa más de 300,000 pesos, ¿ok? Reincidencia obviamente tiene que hacerse más, pero lo peor, ¿saben qué? Es que puede traducirse en un delito fiscal en contra del empresario. Así que las trampas que venían realizando se van a acabar, ¿sí? Salvo que encuentren otro tipo de laguna correspondiente, pero sin embargo se deben acabar ahora este tipo de malas prácticas que perjudican al trabajador, porque no es justo, no es correcto que se le dé un trato indigno a un trabajador. ¿Por qué? Porque lo hace por necesidad, no es por diversión, no es porque no tenga nada que hacer, no es por hobby. El trabajo es por necesidad, llevar alimentos a su hogar, a su familia. Así que lo justo, lo correcto es que se le respeten estos derechos plasmados en la ley del trabajo. Y esta fue una medida acertada del gobierno para formalizar esa mano de obra, para que se le garantice al trabajador antigüedad y también para que se le pueda reconocer ese pago de derechos laborales como son prima de antigüedad, lo que es aguinaldo, inclusive horas extras, vacaciones que luego no se las quieren conceder, y se desaparezca este esquema, vaya desapareciendo poco a poco el esquema simulado de los honorarios o salarios asimilados a honorarios, porque también es otra de las trampas que se han realizado en contra del trabajador para que no se le cubran prestaciones económicas, ¿ok? Entonces, esta reforma, las partes buenas son esas que acabo de estar mencionando, y por lo tanto, yo sé que esto te va a servir para que si tú un momento determinado trabajas en un tipo de empresa así, ya vas a saber que va a ser más formal, de que ahora sí va a ser un solo el patrón al que te vas a estar llevando a cabo esta relación laboral y quien debe de rendirte cuentas, y sobre todo la cuestión esta de que ahora deben respetar la situación del pago de las utilidades, porque ningún outsourcing le da a sus trabajadores el PTU. Así es. Para que ya se acaben y no se siga incurriendo en un daño a su dignidad de un trabajador. Así que por lo tanto yo espero que esta información te pueda ser de gran utilidad, porque aguas, con esta reforma vienen castigos muy severos al patrón, a la empresa que esté prestándose a hacer este tipo de actos maquiavélicos, tramposos, para perjudicar a un ser humano. Entonces, esta es la parte buena que hubo en la reforma a la Ley Federal del Trabajo, y que por lo tanto yo sé que te va a servir esta información, sobre todo si tienes amigos, conocidos, parientes que trabajen en una outsourcing, para alguna outsourcing, bueno, que esté atento a este tipo de situaciones y que ya comiencen a reconocerlo como un auténtico trabajador. Esa es la parte buena, y pues en ese aspecto es palomita, pero por cuanto hace a la limitación del PTU, el reparto de utilidades, esa es la parte de que lleva una tacha esta reforma, y esperemos que se puedan mejorar sus condiciones posteriormente. Vamos a ver qué sucede. Pues bien, adelante, tu amigo Carlos Mars Barrosa Guzmán, que les saluda desde Chilpancingo, pues les desea que esto que ustedes están llevando de información lo puedan utilizar al máximo. Comparte esta información con tus familiares, tus conocidos, que sepas que trabajan para un outsourcing,
y de esta manera alegrarles el día. Su amigo Carlos Mars, a través de la plataforma de la Igualteca de Guerrero, les mando un cordial saludo. Cualquier duda, cualquier comentario, algún tipo de asesoría, saben, nos encontramos en Chilpancingo Guerrero. Igual nos encuentran a través del Facebook, en Carlos Mars Fenat Egro. También igual al correo bufete-barbosa@hotmail.com. Y pues adelante, espero que se encuentren muy bien. Saludos y hasta la próxima. Nos vemos el sábado que viene. Que estén muy bien.